Clase de hoy vamos a hablar de núcleo. El núcleo en una célula eucariota se encuentra en el centro de la célula, rodeado de una membrana nuclear y en su interior almacena las moléculas del ADN. Cumple dos funciones importantes. Una es la de transmitir la herencia genética, es decir, guardar la información genética y transmitirla de generación en generación. Y la segunda función importante es la de dirigir todas las actividades dentro de la célula. Coordina, ejecuta y dirige todas las actividades que ocurren dentro de la célula a través de la expresión de sus genes en forma de proteínas. Bueno, el ADN, que es esta molécula que se encuentra dentro del núcleo, tiene diferentes formas de empaquetarse. Esos superenrollamientos van a dar origen finalmente a los cromosomas. El primer enrollamiento lo hace en forma de nucleosoma, que ya lo vamos a ver en detalle, el nucleosoma. El nucleosoma es dos hebras de ADN enroscadas alrededor de una proteína que se denomina histona. Y esos nucleosomas, que parecen como las cuentas de Rosario, se van a ir enrollando también sobre sí mismos para formar un solenoide, que son espirales de un ancho mayor, de unos 30 nanómetros. Esos solenoides se vuelven a enroscar sobre sí mismos y forman un bucle, que son asas de unos 330 nanómetros de ancho. Se vuelven a empaquetar los bucles y forman los espirales condensados, que son estas hélices de unos 700 nanómetros de espesor. Y finalmente se vuelven a empaquetar para formar los cromosomas. Los cromosomas están formados por dos cromátides, que son estas dos partes, unidas por un centrómero. En esta imagen lo que podemos ver es, por un lado, la molécula de ADN que habíamos visto en la clase anterior, formada por las cadenas de laterales, que son la desoxirribosa con el fósforo unidas, más más el escalón del medio, que está formado por las bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina, adenina, etc. Eso tridimensionalmente tiene la forma de una hélice y las bases están unidas entre sí a través de puentes hidrógenos. Lo que tenemos acá es la estructura de un nucleosoma. El nucleosoma es ADN, que es esta cadena, que va girando alrededor de 8 moléculas de histonas que forman la parte central. Es decir, en el núcleo, la cromatina, que sería todo el contenido del núcleo, está formada por ADN más proteínas. Esas proteínas son las histonas y otras proteínas como enzimas que cumplen diferentes funciones que vamos a ver más adelante en algunos procesos que realiza el núcleo. Por último, lo que tenemos acá es la estructura de un solenoide, que son los nucleosomas enrollados sobre sí mismos. Me salía recién, quería decir que el histona es un octámero, por tener 8 moléculas de histona en su corazón. Se denomina cariotipo humano al conjunto de los cromosomas presentes en una célula de un ser humano. La especie humana presenta 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas.
De esos 23 pares de cromosomas, 22 son somáticos y un par es sexual. El par sexual se denomina así porque es el que determina el sexo. XY en el caso de los varones y XX en el caso de las mujeres. Todas nuestras células tienen 23 pares de cromosomas porque la mayoría de nuestras células son células diploides. Hay una sola excepción, que son las células haploides, que son las gametas sexuales, que tienen la mitad de la información, tienen 23 cromosomas y que son el espermatozoide y el óvulo. Recién cuando hablábamos de cromatina, es muy común que escuchen hablar de cromatina condensada o cromatina laxa. La cromatina condensada es la cromatina que está súper enrollada y no permite que entren enzimas y por lo tanto el ADN en esta forma es una forma inactiva de ADN. Mientras que la cromatina laxa es una cromatina abierta que es característica de las células en donde hay mucha síntesis proteica porque las enzimas están trabajando sobre ese ADN y produciendo proteínas a partir de ese ADN. También pueden escuchar que se habla de heterocromatina y de eucromatina. La heterocromatina es la cromatina súper condensada en forma de cromosomas. O sea, la forma más condensada que existe de presentarse el ADN es en forma de cromosomas. A lo largo de esta clase vamos a hablar de 3 procesos. El primer proceso es el proceso de replicación, también llamado de duplicación. ¿Qué ocurre en la fase S del ciclo celular? Vamos a recordar un poquito. El ciclo celular tenía diferentes fases. La fase G1, que es un periodo de intensa actividad metabólica y bioquímica, donde la célula crece. La fase S, que es la fase en donde el DNA se va a replicar, se va a duplicar. Luego tenemos la fase G2, que es una fase donde se hacen los últimos preparativos antes de la división celular. Y luego vendría la mitosis, que es donde ocurre la división celular propiamente dicha, en donde los cromosomas empiezan a dirigirse hacia los polos hasta que la célula se divide en 2. Esa fase es la fase M o fase de mitosis, que tiene todas estas subpartes o subfases. ¿En qué consiste la replicación o duplicación? Se dice que la replicación es un proceso semiconservativo. ¿Por qué? Porque de una doble hélice original o madre se van a formar 2 ADNs copia que van a conservar una hebra del original y una hebra va a ser la hebra copiada. ¿Cómo se va a realizar ese proceso? Bueno, ese proceso va a requerir que la doble cadena madre se abra, es decir, se van a abrir esos puentes hidrógenos y van a entrar enzimas que van a realizar el copiado. Ese copiado se va a realizar por complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que donde las enzimas vean una base, como por ejemplo la citosina, van a colocar una guanina. Donde vean una timina, van a colocar una adenina. Para que ustedes recuerden fácilmente cómo es esa complementariedad, hay una regla memotécnica que es Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Es decir, siempre la adenina se va a unir con la timina y la citosina se va a unir con la guanina. Eso tiene que ver con que siempre se va a unir una base de 2 ciclos con una base de un ciclo para que el escalón siempre sea del mismo ancho. ¿Sí? Si se unieran 2 bases de 2 ciclos o 2 de un ciclo,
se estrecharía la distancia entre una hebra y la otra. ¿Cómo se va a realizar esa copia? Bueno, se va a copiar todo el ADN, pero se va a realizar en forma simultánea en varias partes del ADN al mismo tiempo, por lo cual se van a abrir partes del ADN y se van a formar estas horquillas de replicación o burbujas de replicación. En una horquilla de duplicación, lo que vamos a tener es que se va a colocar un primer segmento llamado primer o cebador, que es un segmento de RNA. Es un segmento provisorio que luego va a ser eliminado, pero que es el sitio que tiene la enzima DNA polimerasa para poder ir copiando, digamos, colocando nucleótidos sucesivamente para copiar y formar la segunda hebra o la hebra copia. Acá hay que tener en cuenta que siempre la copia se hace desde 5' a 3'. Es decir, que de un lado del ADN se va a estar copiando de 5' a 3' y del otro también de 5' a 3', pero de manera inversa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El ADN se abre como si fuera un cierre relámpago que se va abriendo hacia una misma dirección. Digamos, todas estas burbujas se van abriendo hacia la misma dirección. Por lo tanto, va a haber una de las copias que se va a hacer de manera continua y otra de las copias que tiene que ir esperando a que se abra, ¿sí? Esto sería como secuencialmente en el tiempo, tiene que ir esperando a que se abra la doble hélice del DNA para poder copiarse. Por eso se dice que la síntesis es semidiscontinua, porque de un lado se va a hacer una copia continua, 5', 3', que va a seguir eternamente mientras esta cadena de DNA se abra, bueno, no eternamente, hasta que termine de copiarla, mientras que la otra, ¿qué tiene que hacer? Va a copiar un pedacito y luego va a esperar a que se abra, va a poner un nuevo primer y va a copiar otro pedacito. Entonces, de este lado van a quedar unos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, que luego van a tener que ser unidos. Entonces, ya se los voy a explicar. Siempre en esta copia o replicación va a haber 3 fases. La iniciación, que es la que empieza por estos primers de RNA, la elongación, que es lo que va haciendo la ADN polimerasa, copiando, poniendo nucleótidos complementarios para hacer la copia, y la terminación en el momento en que termine de copiarse toda la cadena de ADN. Lo que hace esta plantilla es mostrar todos los pasos simultáneamente, ¿no? Pero si uno lo desglosara, diría que en la replicación van interviniendo diferentes enzimas y cada enzima cumple una función determinada. Por ejemplo, la helicasa es esta enzima que está acá, ¿sí? Que la función que tiene es romper los puentes de hidrógeno, es decir, abrir el cierre. Luego, sucesivamente, tiene que entrar en juego otra enzima, las enzimas son proteínas, ¿sí? Otra enzima que va a estabilizar, no está dibujada, pero lo que va a hacer es, va a estabilizar, se va a meter en el medio para que no se vuelva a pegar la cadena de ADN, las dos hebras de ADN. Y las proteínas SSB hacen lo mismo, también intervienen tratando de que no se vuelva a pegar, porque si no, no va a poder copiarse la hebra si esto está cerrado. Luego va a intervenir la ARN primasa, que es la que hace los primer, serían estos que están acá. Y va a haber dos ADN. La ADN polimerasa 3, que es la típica, la que va a ir copiando, por ejemplo, se muestra acá de 5' a 3', ¿sí? Es esta naranjita que está moviéndose a lo largo de la hebra. Y la ADN polimerasa 1, que lo que hace es que
Luego que se forman los fragmentos de Okazaki o segmentos o fragmentos de Okazaki, va a remover los primers, va a remover estos pedacitos promotores o iniciadores de la duplicación y los va a rellenar, ¿sí?, con nucleótidos de ADN en vez de nucleótidos de ARN como eran los primers. En definitiva, ambas ADN polimerasas tienen la misma función, que es la de hacer la copia, la cadena copia o a la cadena original. Por último, la ADN ligasa lo que va a hacer es va a unir los fragmentos de Okazaki para que no queden separados. ¿Qué dice el dogma central de la biología? El dogma central de la biología dice que el DNA puede replicarse, es decir, transformarse, copiarse o duplicarse a sí mismo en otra cadena, que es lo que acabamos de ver, y también puede participar de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas tiene dos pasos, la transcripción y la traducción. La transcripción consiste en copiar un segmento de este ADN, transformarlo en RNA o ARN, es lo mismo, y luego en la traducción ese segmento de RNA va a transformarse en una proteína. Una cosita simple, bueno, DNA y ADN son lo mismo, la diferencia es que están en diferentes idiomas. En ADN es en castellano, ácido desoxirribonucleico, y DNA es en inglés. Lo mismo pasa con el RNA y el ARN, es lo mismo. Una salvedad que quiero hacer es que la traducción se llama así porque va a cambiar el lenguaje. Hasta ahora el DNA y el ARN, o el DNA y el RNA, estaban escritos, su lenguaje eran los nucleótidos, ¿sí? Tantos nucleótidos de ADN como nucleótidos de RNA. Pero en el caso de la proteína, su lenguaje está escrito en aminoácidos. Por eso se habla de traducción, porque además de transformarse o, digamos, pasar ese mensaje del RNA a la proteína, va a haber un cambio de lenguaje que es muy importante, en donde va a intervenir el código genético del que vamos a hablar en un ratito más. Antes de pasar de lleno a la transcripción, vamos a explicar algunas de las diferencias que mencionamos recién, pero que quiero que queden bien claras. Por empezar, en la duplicación o replicación se duplica todo el material genético, mientras que en la transcripción solo se transcribe un pequeño segmento del ADN llamado gen. ¿Sí? Cada segmento que codifica para una proteína y que está presente en el ADN se denomina gen, y el conjunto de esos genes se denomina genoma. El genoma es toda la información codificante que tiene el núcleo en su ADN. Otra de las diferencias es que en la duplicación se van a copiar ambas hebras totalmente, mientras que en la transcripción solamente se va a usar de molde una porción y una sola hebra, o sea, una porción de una sola hebra. Por último, otra de las diferencias es que la replicación va a ocurrir cada vez que la célula necesita dividirse, y que va a ocurrir en toda esa célula, en la totalidad de esa célula, o en la totalidad del núcleo de esa célula, mientras que la transcripción ocurre cada vez que la célula necesita sintetizar proteínas, es mucho más selectiva y no ocurre en todas las células, sino que ocurre solo en aquellas cuyos genes necesitan expresarse y ocurre en determinados momentos y en determinados tejidos o lugares. Un ejemplo, la insulina es una proteína propia del páncreas, ¿sí? El gen de la insulina está en todas las células, pero solamente se va a expresar en las células del páncreas, ¿sí? No se va a expresar la insulina en la célula, en el hepatocito, ¿sí? Si bien el gen está ahí, todos los genes están en todas las células,
no se expresan en todos los tejidos o en todas las células, sino depende de la función o la necesidad de cada una de esas células. Bueno, acá es una plantilla que expresa, les quiero mostrar todo el proceso de la transcripción, dónde ocurre, por supuesto, dentro del núcleo, que es lo que está pasando, es que se está copiando una de las hebras, solamente esta, una hebra del ADN, y se está transcribiendo a ARN mensajero. También se puede transcribir a ARN ribosomal y a ARN de transferencia, ya lo vamos a ver. Pero acá lo que nos interesa es esta copia de este segmento. Luego, este segmento va a salir a través de los poros y va a ir hacia los ribosomas para hacer la traducción más adelante. Otra cosa que quiero decir es por qué es necesario hacer la transcripción, porque el ADN es una molécula muy grande que no puede salir de la célula porque la membrana nuclear tiene poros muy pequeños que permiten la salida y la entrada del ARN mensajero y de otros tipos de ARN, pero no permite la entrada y salida de ADN. El ADN siempre está confinado en el núcleo. Existe un poquito más de ADN en las mitocondrias. Ese ADN se cree que es un ADN producto de los procesos evolutivos, que es como un ADN muy antiguo y se va heredando a través de la mujer. O sea, el ADN mitocondrial es un 99,9% procedente de la madre, es decir, del sexo femenino. En esta plantilla lo que vemos son las diferentes fases o pasos de la transcripción. La primera fases van a tender a producir un pre-RNA o un RNA inmaduro, ¿sí? Que todavía no está listo para ser traducido. Ese pre-RNA se va a formar por 3 pasos: la iniciación, la elongación y la terminación, muy parecidos pasos a los pasos de la replicación. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es que no va a usar primers. O sea, acá no usa primers, pero ¿cómo sabe la enzima, que en este caso va a ser la ARN polimerasa? ¿Sí? ¿Por qué ARN polimerasa? Porque lo que va a hacer es una copia en nucleótidos de RNA. Una copia del DNA, pero formada esa copia por nucleótidos de RNA. Entonces, esa RNA polimerasa, ¿cómo sabe dónde empezar a copiar? Porque hay unos segmentos dentro del DNA que se conocen como Tata Box o Cat Box o CG Box, que son segmentos en donde, por ejemplo, en el Tata Box abundan la timina y la adenina. Y es como un segmento, un sitio promotor donde la enzima sabe que tiene que empezar a copiar este gen. Y va a elongarse a través de esta enzima que va a ir colocando nucleótido a nucleótido también por complementariedad, con la salvedad de que acá en vez de timina va a usar el uracilo. Entonces, si en la replicación era adenina con timina, en la transcripción es a la adenina se le opone un uracilo, no tiene el RNA timina. Entonces, la molécula se va a elongar y cuando se termina de copiar el gen, se va a formar un RNA inmaduro, o sea que todavía no está listo para ser traducido. Luego va a sufrir un proceso de maduración que lo va a transformar en RNA maduro. Ese proceso de maduración tiene 2 partes. Primero, un procesamiento del ARN que consiste en colocarle, yo le digo una gorra, porque cap en inglés es gorra, de 7-metilguanosina más poliadeninas. No importa qué es lo que tiene, acuérdense, en cap más poliadenina, que lo que hace es que le coloca en la punta del ARN, mensajero del ARN,
una terminación que lo que va a hacer es protegerlo para que no sea degradado en su viaje hacia el ribosoma, ¿sí? Es una forma de protegerlo. Y el splicing o splicing, depende de cómo lo quieran leer, que consiste en el corte de ese ARN inmaduro. Luego van a salir los intrones, va a haber una enzima que va a sacar los intrones, que son segmentos que no codifican a proteínas, y van a pegarse entre sí los segmentos que quedan en el ARN, que son los exones. ¿Sí? En la próxima diapositiva se va a mostrar eso. ¿Por qué se cree, por qué se hace este pre-ARN y después el RNA maduro? Bueno, se cree que estos intrones que no codifican protegen al ARN de posibles mutaciones producidas por radiación, por virus, etc. Una forma como de protegerlo. El DNA codificante, que serían estos exones, es muy poquito, es cerca del 1%. El 99% del DNA es no codificante. Y dentro de ese no codificante, solamente el 30% es de intrones. Es decir, hay un 70% que no se sabe para qué codifica. Los intrones, que serían ARN no codificante, y una muy poquita parte de ese ADN y ese ARN se van a expresar en proteínas a través de estos exones, que son los que contienen información genética. En esta diapositiva lo que se quiere mostrar es, bueno, lo mismo que hablamos recién, pero más lento y en pasos. O sea, la transcripción, ¿sí? Que es el paso de ADN a un pre-ARN mensajero. Ese pre-ARN mensajero luego se le va a poner la cola de poliadeninas y la 7-metilguanosina, pero contiene todos los exones y los intrones. Luego va a haber enzimas que van a cortar, también se dice clivar o cortar, el splicing, hacer el splicing o splicing, y van a eliminar los intrones y solamente van a quedar los exones en el ARN mensajero final y maduro. Listo para hacer la traducción. A diferencia de la replicación y la transcripción, la traducción va a ocurrir en el citoplasma, ¿sí? Y en la traducción van a intervenir todos los ARN que vimos. El ARN mensajero, el ARN de transferencia, acá tenemos, este es el mensajero, el ARN de transferencia, que son estos tréboles, están ahí dando vueltas, ¿sí? Por el citoplasma, y que contienen aminoácidos en una punta y ya vamos a ver un anticodón del otro lado. Y por último, el ARN mensajero, que es el que partió a partir de transcripción, salió del núcleo y se dirigió hacia los ribosomas. Los ribosomas están formados de ARN ribosomal y están flotando en el citoplasma o pegados a la pared del retículo endoplasmático rugoso. Antes de hablar de la traducción, hay que explicar un poco en qué consiste este código genético. El código genético es una especie de traductor que nos dice a qué corresponde va de nuevo que me trabe recién. El código genético es como la clave Morse, es un sistema que puede traducir un lenguaje a otro. ¿Qué lenguaje a qué lenguaje? El lenguaje del ARN mensajero, que está escrito en codones,
en lenguaje de las proteínas que están escritas, ¿sí?, en forma de aminoácidos. Si observan en el recuadro, van a ver que hay un montón de codones, ¿sí? Si lo contamos serían 1, 2, 3, 4, 4 por 4 serían 64 combinaciones posibles, si no me equivoco, de codones. Esos codones están formados por 3 nucleótidos. Por ejemplo, el primero sería UUU, que quiere decir uracilo, uracilo, uracilo. Acuérdense que los codones son codones del ARN mensajero, por eso tienen uracilo y no timina. Estos codones, cada codón está formado por un triplete de bases o un triplete de nucleótidos, ¿sí? Un triplete de bases sería más propio decirlo, y cada triplete de bases o cada triplete de nucleótidos codifica para un aminoácido en particular. ¿Se acuerdan que los aminoácidos eran 22? O sea que hay 64 combinaciones de bases para 22 aminoácidos, para 20 aminoácidos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay más codones que aminoácidos, ¿sí? Eso va a producir una propiedad, tiene una característica particular que tiene el código genético, que es degenerado o redundante. ¿Qué quiere decir? Que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Por ejemplo, acá ahí tenemos 2 codones que codifican para la leucina, ¿sí? Pero es específico o no ambiguo. ¿Qué quiere decir? Cada codón codifica un aminoácido y ese codón no se diversifica, es decir, no hay un codón que codifique para 2 aminoácidos. Cada codón codifica para un aminoácido en especial. Otra de las características del código genético es que es universal. Universal significa que todas las especies contienen diferentes genes, pero usan este mismo sistema de lectura para traducir sus codones en aminoácidos y sintetizar proteínas. Otra de las características del código genético es que es de lectura continua. ¿Qué quiere decir? Los codones van a estar, estas bases que forman el ADN, están ubicados de forma continua. Y cuando sean leídos, van a ser leídos en ese orden. ¿Sí? Si nosotros alteramos el orden de los codones, vamos a alterar el orden de los aminoácidos en la proteína y vamos a producir una proteína defectuosa. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay mutaciones que alteran el orden de estos codones o los modifican y modifican la lectura. Al modificar la lectura van a producir una cadena de aminoácidos defectuosa. ¿Sí? A veces el organismo es maravilloso y mientras se van produciendo estas mutaciones, tiene también una forma de corregirlas a esas mutaciones y de reparar el ADN. Pero mientras nosotros envejecemos o muchas veces si no estamos bien alimentados, puede suceder que estos sistemas de reparación fallen y se originen proteínas defectuosas. Eso también es lo que ocurre en enfermedades genéticas en donde el gen ya está defectuoso y se transmite a otra generación ya con la alteración en el gen. Por último, dentro de esas 64 combinaciones hay un codón que se llama codón de iniciación, que es el codón AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Acá está, el AUG. Y hay 3 codones, llamamos codones stop, que no codifican para ningún aminoácido y que son los codones que van a servir de señal para decir que la proteína ya se ha terminado de sintetizar o de decodificar el ARN mensajero.
Antes de pasar a la traducción de lleno, vamos a recordar un poco las características de los 3 ARN que participan del proceso de traducción. El ARN mensajero es monocatenario, es un segmento que fue producido o es producto de la decodificación de un gen de ADN y es el encargado de llevar la información desde el núcleo hacia los ribosomas. El ARN ribosómico es el que conforma los ribosomas, es un ARN que se enrolla sobre sí mismo para formar dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Se llama menor porque tiene menos peso que la otra. Y el ARN de transferencia tiene forma de trébol, ¿sí? Y es el que se va a unir a los aminoácidos y los va a transportar hacia los ribosomas para formar a las proteínas. Acá tenemos de una forma más ampliada como es una transferencia. Acá en este extremo tenemos un aminoácido, ¿sí? Y en el otro extremo tenemos un anticodón. ¿Qué es un anticodón? El anticodón es una secuencia de nucleótidos que es complementaria al codón que se encuentra en el ARN mensajero. Recién nosotros vimos en el código genético los codones del ARN mensajero, ¿sí? Esos codones van a poder ser leídos por el ARN de transferencia, ya que este posee un anticodón que es complementario a ese codón. Es capaz de reconocerlo como si fuera el enchufe con las patitas del enchufe, ¿sí? Con el receptor, ¿no es cierto? O sea, encajan perfectamente. De este otro lado lo que tenemos es la formita de un ribosoma en la subunidad menor y la subunidad mayor. En la subunidad mayor va a haber 3 sitios. El sitio A, llamado así porque es por donde ingresan los ARN de transferencia que transportan a los aminoácidos, ya lo vamos a explicar bien. El sitio P, que se denomina así porque es donde se va a producir el enlace peptídico entre los aminoácidos de la proteína, también lo vamos a explicar. Y el sitio E, que es por donde van a salir los ARN de transferencia. Bueno, por último, lo que tenemos acá es una síntesis del proceso de traducción que en las diapositivas siguientes lo vamos a desglosar por pasos. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos, por un lado, al ARN mensajero, que se une a la subunidad menor del ribosoma con sus respectivos codones o tripletes de bases, ¿sí? De bases nitrogenadas. Acá tenemos al ARN de transferencia que va a entrar y se va a posicionar en la subunidad mayor. El ARN de transferencia tiene el anticodón, capaz de leer al codón del ARN mensajero, y en el otro extremo viene transportando un aminoácido. Cabe decir que obviamente ese aminoácido está en relación directa con este anticodón, es decir, el ARN de transferencia no transporta cualquier aminoácido, sino que ese aminoácido obviamente que está relacionado con ese anticodón y este anticodón con el codón. Y acá lo que se está formando es la proteína, que se está formando por el enlace sucesivo de aminoácidos, ¿sí? El enlace peptídico entre los aminoácidos va a formar la futura proteína. Cuando se termine de leer todo el ARN mensajero, la proteína se va a liberar ribosoma y ya va a ser una proteína madura terminada. Acá lo que vemos es la traducción por pasos, ¿sí? En este primer paso, ¿sí? Lo que vemos es el paso de iniciación donde se une el ARN mensajero a la subunidad menor, ¿sí? Y empieza como a leerlo el RNA mensajero hasta que encuentra un codón de inicio, un codón AUG. Cuando encuentra un codón AUG, el primer área de transferencia va a pegarse, ¿sí? Con el codón AUG, es decir,
siempre el primer ARN de transferencia va a traer una metionina y tiene un anticodón que es UAC, un anticodón complementario con este con que está aquí, ¿sí? Una vez que se produce ese primer reconocimiento entre primer codón del ARN mensajero y anticodón del primer ARN de transferencia, se va a unir la subunidad mayor, ¿sí? Quedando o generando esos dos sitios, el sitio P y el sitio A. En el sitio A va a entrar, en el segundo paso, un segundo ARN de transferencia que obviamente va a estar en relación con el segundo codón del ARN mensajero y va a venir transportando un aminoácido particular. Por ejemplo, en este caso viene trayendo a la vaina. En un tercer paso, lo que ocurre es que se va a formar la unión entre los dos aminoácidos, el aminoácido que trajo primera de transferencia y el aminoácido y el segundo aminoácido que se posicionó en el sitio A, ¿sí? Una vez que se formó el enlace peptídico, el primer ARN de transferencia suelta al aminoácido y va, ¿sí? Deja el sitio libre, quedando los dos aminoácidos en el segundo ARN de transferencia, ¿sí? Se lo pasó tipo cadena de posta al segundo ARN de transferencia. Y por último, lo que ocurre es la translocación, que se corre el ARN, ¿sí? Y al correr se arrastra al ARN de transferencia de tal manera que el que estaba en el sitio A ahora quedó en el sitio P. El sitio A quedó libre para que entre un tercer ARN de transferencia a leer el tercer codón y a depositar el tercer aminoácido. Estos dos aminoácidos del primer ARN de transferencia van a ser conectados, pasados al tercer ARN de transferencia, y eso va a pasar sucesivamente hasta que se encuentren con un codón. Como ese codón stop no codifica para ningún aminoácido, eso significa que ya terminó de traducirse el ARN mensajero a proteína y la proteína se libera del ribosoma y viaja al citoplasma y va por ejemplo, puede ir al Golgi a unirse con otra cosa o empaquetarse y la célula ahí va a decidir el destino de esa proteína. Bueno, por último, acá tenemos todo el proceso, digamos, todos los pasos juntos, o sea, los ARN de transferencia que van entrando, los ARN de transferencia que van quedando con una cadena polipeptídica y la cadena polipeptídica o la proteína que se ha formado al final, luego de que encuentre el codón stop, se va a soltar, el ARN de transferencia va a ir a buscar otro aminoácido para formar otra proteína y la proteína va a enrollarse, como vimos en la clase anterior. Esta es la estructura primaria, que tiene que ver con esta estructura, con estos codones, con esta secuencia de codones en el ARN y por lo tanto en el ADN. Esta secuencia primaria se va a enroscar, va a formar una cadena plegada de tipo hélice, la hélice va a volver a enroscarse y formar una estructura tridimensional y así hasta tener la forma y la función de la proteína X que es codificada a partir de G. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido útil la clase. Cualquier cosa pueden consultar en el foro y les recomiendo que vean los videitos, que son videos más dinámicos y también con otra forma de explicar el mismo tema y que les puede ser útil y ayudar en el proceso de aprendizaje. Bueno, se los extraño mucho y espero verlos pronto. Un abrazo.